presencia y llenarme de tu unción. Yo navegaré en el mar de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el mar de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, tú que soplas como el viento, así como el Pentecostés, ven, lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, quiero hablar en nuevas lenguas, sentir tu presencia y llenarme de tu unción. Te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, mi Señor, te exaltamos, Cristo, te exaltamos, Cristo, te exaltamos, Cristo, mi Señor. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena
lléname con tu amor, Espíritu de Bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano Lainer Arroyo que él haga una oración por el predicador y nos lo presente en esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto saludarles a todos. Espero que todos estén disfrutando de la bendición del Señor. Vamos a orar para que nuestro Dios continúe usando a nuestro ministro como Él lo sabe hacer, para que el Señor hable a nuestras vidas, para que Él traiga una palabra de fortaleza para el que está en este momento desanimado, para que el Señor obre en cada necesidad, porque Él conoce los corazones y sabe qué está necesitando su pueblo. Amén. Les vamos a invocar el nombre de Jesús allí donde estamos, hermanos, a favor de la predicación de la palabra en esta mañana. Padre celestial, Dios todopoderoso y eterno, en esta hora, Señor Jesús, invocamos tu nombre santo y te damos gracias, Señor, a ti por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor Jesús, porque en esta mañana nos permite, Señor, escuchar tu palabra, porque en esta hora, Señor, somos agradecidos, porque tú nos permites, Señor, vivir, tener salud, poder estar aquí en esta hora, Señor Jesús, escuchando tu voz, fortaleciendo nuestras vidas, llenándonos, Padre Celestial, de esperanza, ayudándonos para seguir avanzando, para seguir creciendo. Te pedimos que uses de manera especial, Señor, a nuestro ministro, que lo uses como tú lo sabes usar para que hable, Señor, a nuestra vida de manera especial, de manera poderosa, que puedas obrar, Señor, en cada corazón que escucha tu palabra y que pueda llevar muchos frutos esta palabra en esta hora. En el nombre de Jesús te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces, hermanos, vamos a escuchar la palabra del Señor por boca de nuestro pastor Javier Fernández. Continuamos entonces en la presencia del Señor. Dios les bendiga. ¿Qué tal, mis hermanos? El Señor Jesús les bendiga a todos. Un saludo muy especial para la preciosa iglesia del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta nueva semana, este nuevo inicio de semana. Estamos llegando también al final de un mes, quinto mes de este año 2020. Siguen transcurriendo los días y deseamos que Dios se siga moviendo en medio nuestro. Dios siga sustentando la iglesia. Bueno, quizás es muy fácil lo que voy a decir, pero si tiene personitas allí en la casa, familiares, allegados, por favor salúdele y deséele formalmente con la bendición de estar en comunión aquí. Deséele la bendición del Señor a alguien en su casa, si está con alguien de su familia, si usted es casado, pues a su esposa, si tiene hijos, a sus hijos. Salude a alguien, deséele la bendición de Dios, porque estamos iniciando una nueva semana. Estamos a puertas de iniciar también un nuevo mes en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Quiero saludarles a todos nuestros hermanos que se han conectado aquí desde esta plataforma. La verdad, hermanos, les agradezco estar aquí. Creo que es lo más cercano que podemos estar, poder interactuar con ustedes, poder en algún momento solicitar, algo que necesitemos muy próximo como iglesia, como asistentes a un culto de manera virtual, pero es lo más cercano que tenemos. Nuestros hermanos que están en Facebook también les saludamos. Quienes nos sigan en transmisiones diferidas, les saludamos en el nombre de Jesús. Deseamos que Dios continúe bendiciéndoles en todo aspecto, en todo asunto. Estamos comprometidos en oración para pedirle a Dios que siga derramando de su Espíritu Santo, siga avivando cada vida, cada corazón, que en cuanto a la salud, en cuanto a la economía, en cuanto a los proyectos, la vivencia diaria, Dios también siga obrando, teniendo el control absolutamente de toda situación. Entonces, vamos a dedicarnos estos minutos para la meditación de la palabra del Señor. Les invito para que sigamos muy atentos, muy dedicados a lo que Dios tiene para decirnos en esta preciosa mañana. Yo les voy a invitar para que leamos en Gálatas el capítulo 5. Vamos a leer allí en una de las cartas del apóstol Pablo,
en este caso la carta que escribió a los Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 19 al versículo 21. Quiero animarles, mis hermanos, aquí en la plataforma y todos los que nos están observando. Vamos a dedicar este momento atentamente a la predicación de la palabra de nuestro Dios. Gálatas, el capítulo 5, el versículo 19 al versículo 21. Vamos a esperar que ustedes ubiquen. Gálatas, el capítulo 5, versículo 19 al versículo 21. Hoy quiero que el tema lo enfoquemos ampliamente en aspectos de la conducta, nuestra conducta como creyentes, o la conducta en general del ser humano y las implicaciones que la conducta tiene en cuanto a lo que Dios espera de nosotros y a lo que desembocan también nuestras acciones. El tema es despojados. El tema de esta mañana es despojados. Y vamos a leer allí versículo 19 hasta el versículo 21. La palabra del Señor nos dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas. Es un gran listado, quiero terminar de leerlo. Dice: disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. La palabra del Señor dice: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Ya hemos orado y vamos entonces a entrar a reflexionar en la palabra del Señor bajo el tema despojados. Quiero entonces, mis hermanos, recordar que un tema que se expone ampliamente, de manera muy amplia, en la palabra del Señor, las páginas de las Sagradas Escrituras, es la importancia de una conducta recta y agradable a Dios. Todos tenemos muy presente aquí que fuimos creados por el poder, la soberanía y la voluntad de Dios. Si somos hechos por Él, Él es el que ha determinado y sabe lo mejor para cada uno de nosotros y sabe las consecuencias de no vivir en una conducta agradable a Dios. Así que el manual que existe para nosotros, todo artículo realizado, todo lo que se hace, trae un manual de funciones, trae un manual que explica lo que se puede hacer, cómo funcionan, lo que no se debe hacer. Y el manual de funciones o el manual que explica lo bueno, los propósitos, lo malo también en la conducta del ser humano es la Biblia, la palabra de Dios. Así que hablamos un poco esta mañana acerca de cómo debe ser esa conducta, cómo debe reflejar el creyente esa conducta como personas que hemos conocido a Dios. Porque aquí vamos a establecer también una diferencia. Un concepto tiene aquella persona que no ha conocido a Dios y que pudiéramos decirlo esta mañana, se hace sabio en su propia opinión. Pero otro pensamiento tiene aquella persona que ha conocido a Dios y que sabe que es el Espíritu de Dios el que le debe guiar, que es la palabra de Dios la que le debe orientar y que ahora somos parte de un pueblo especial, que somos parte de un linaje especial, que somos parte de la iglesia, que somos un pueblo diferente, que hemos sido redimidos para propósitos especiales. Escúchelo, iglesia, que estamos sentados en lugares celestiales. Hoy nomás, en medio de las adecuaciones que estamos haciendo, por un momento me quise sentar, pero cuando me fui a sentar, la silla en la que me quise sentar, la silla no estaba muy limpia. Bueno, y si de alguna forma ya estábamos en preparativos para nuestra escuela dominical, pues no era muy procedente sentarme en un lugar que luego arruinara la presentación. Quizás no tengo el traje más sofisticado, pero al entender un poco el momento en que estamos,
nos lleva a entender que debemos cuidar lo que tenemos. La palabra nos dice que Dios nos ha sentado en lugares celestiales, en lugares altos. Y esto entonces debe estar presente siempre en la vida del creyente, porque el creyente debe tener una vida diferente al resto de las personas que no conocen a Dios. Yo les voy a invitar para que estemos muy despiertos, que hoy estemos muy atentos, de vez en cuando aquí en la plataforma Zoom, a ver, una señal de que estamos conectados, de que estamos pendientes, un gloria a Dios, amén, un aplauso. Hermanos que están en redes, no olvidemos que a pesar de la distancia, como decía nuestro líder que estaba dirigiendo, hermano Jimmy, seguimos en el culto. Esta es la manera y gracias a Dios, quizás podríamos estar peor si no tuviésemos estas conexiones. Añoraríamos algo un poco que nos permitiera acercarnos a lo que son nuestros cultos. Gloria a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar aquí conectados. Gloria a Dios. Por eso entonces yo quiero esta mañana leer algo que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el capítulo 4, el versículo 17. Voy a tomar allí, quizás de estos versículos pudiéramos hacer un énfasis más directo al tema o al título que he escogido. Y Efesios, el capítulo 4, el versículo 17, nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Estos versículos que vamos a tener aquí en esta mañana son muy importantes porque hacen ver que mucho del pensamiento, de lo que razona, de lo que argumenta una persona que no ha conocido a Dios es vanidad delante de Dios. Puede argumentarle a usted como creyente, y cuántas veces casi que el inconverso, el que no ha conocido a Dios, nos pone contra la espada y la pared, porque pareciera que la vida cristiana es una vida llena de exigencias, es una vida de fanatismo, dirían algunos. Pero el texto nos dice que nosotros somos diferentes y que no debemos andar como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Quiero leer el versículo 18, Efesios 4, 18, que nos dice que los gentiles tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Y el versículo 22 quiero también tomarlo como lectura. Efesios 4, 22, y el apóstol nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Yo quiero ir entrando entonces en contexto. Usted va a estar atento, usted va a seguir aquí pendiente. Hemos orado para que Dios nos hable, hemos estado orando para que Dios fluya a través de su palabra. Y esta mañana entonces quiero que hagamos un análisis de lo que de principio a fin la palabra del Señor nos viene hablando acerca de la conducta, las obras, la acción del ser humano. Y quiero referirme esta mañana a algo que yo he denominado el espejo de la conducta. Escúchelo, el espejo de la conducta. Hoy sí que es importante los espejos, mirarnos cómo estamos. Antes de una foto, antes de una transmisión, muy seguramente hoy algunos pasaron, ¿cierto? Por la ducha, por el espejo, algunos retocaron cuántas cosas, nos aseguramos que todo salga en orden. A veces pueden haber imprevistos, pero procuramos al máximo que tengamos una imagen, tengamos una proyección acorde al momento en que estamos, dentro de lo que tenemos. Hoy incluso nuestros dispositivos, las cámaras, hoy sirven de espejo. Estos días sonreía en medio incluso de una de nuestras transmisiones, observando a algunos haciendo sus retoques últimos en la cámara allí, ¿cierto? En la observación de muchos. Y bueno, tenemos la libertad para hacerlo. Y también tenemos, pudiéramos decir, esa facilidad de que estas herramientas se conviertan en algo así como un espejo. ¿Y cuánto nos sirve? Porque nos permite reconocernos, saber cómo estamos. Pero ¿cómo hacemos para mirar nuestra alma? ¿Cómo hacemos para identificar cómo estamos? Porque a veces es otra persona la que tiene que decirnos. De hecho, yo diría, cuando alguien no cae en cuenta del espejo del alma,
el Señor tiene que venir a hablar por otro. Y alguna vez Dios tuvo que hablarle, hacer de espejo para el pueblo de Israel. Y Dios manda al profeta Isaías diciéndole, dígale a los israelitas que aunque ellos no se imaginan cómo están, yo sí sé cómo están. Desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza, están mal, están llenos de heridas, de hinchazón, de podrida llaga. ¿Cuántas cosas? Y es tremendo que sea otro el que lo vea. ¿Y cuántas veces nos ha pasado? ¿Cierto? Que los demás nos ven, que los demás están observando algo, un detalle en nuestro rostro, en nuestro vestuario, que diría yo, en nuestra espalda. Y nosotros no lo podemos ver, no lo hemos identificado. Y qué bueno es cuando nosotros podemos luego reconocerlo. Cuando hablo del espejo del alma, permítanme irme a una de las bases de los códigos morales más antiguos y que en este caso tienen tanta vigencia y tienen tanta extensión en el tiempo. Quiero hablar acerca de la portada de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Hablo de la portada de los mandamientos porque siempre hablamos de los 10 mandamientos, cuando en sí son muchos mandamientos. Los mandamientos que contiene la ley son 622, promedio de 622 mandamientos, muchos conocidos, otros que quizá no se les tiene muy presente hoy, pero los 10 mandamientos son como la portada, la presentación de estos mandamientos. Estos mandamientos son la cumbre de la base moral, son como una especie de brújula que debe orientar las acciones y la vida del ser humano y están descritas en estos mandamientos. Y quisiera entonces tomar algunas lecturas sobre esto. Si usted tiene su Biblia, qué bueno que su Biblia esté abierta. Y le invito para que leamos en Deuteronomio el capítulo 5, el versículo 5 en adelante. Quise tomar aquí para reiterar que el mismo pueblo de Israel debía repetir, debía recordar, debía volver a aprender. Esta base moral está en Éxodo, pero luego de 40 años, Moisés debe repetirle la ley, volver a leer la ley para las nuevas generaciones que se estaban levantando. Y Deuteronomio capítulo 5, el versículo 5, quiero entonces que miremos aquellos 10 mandamientos de manera rápida. La palabra dice, hablando Moisés, yo estaba entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Moisés se constituye como un mediador entre Dios y el pueblo, el mensajero que trae lo que Dios quería que el pueblo supiera. Y el primer mandamiento nos dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No sé si mencionar de manera rápida estos mandamientos y hacer alguna apreciación sobre ellos, pero dentro de este decálogo se nos habla de no tener esculturas ni imágenes de lo que estuviera en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y mucho menos inclinarse ante ellas y servirlas. El tercer mandamiento que decía, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Quienes tienen allí sus Biblias abiertas, leo el versículo 12, que nos dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Podríamos hablar algo sobre este contexto. Un siguiente mandamiento está en el versículo 16 que nos dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a leer mandamientos un poco más breve. Versículo 17 nos habla del sexto mandamiento, no matarás. El versículo 18 nos menciona el siguiente mandamiento, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Podemos decirlo de esta manera, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa, ni su tierra, ni su siervo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esta es la apreciación de lo que es la base moral, la portada de los mandamientos que Dios le dio al pueblo. Pero me sorprende, y hablando de estos mandamientos, me sorprende que unos 1500 años después, los israelitas son expertos en el estudio de la ley,
A los niños desde muy temprana edad se les inculca conocer los mandamientos. Gloria al Señor. Y en este caso, mis hermanos, 1500 años después, alguien todavía está preguntando cuál es el principal mandamiento. Alguien todavía está diciendo de estos 600 o más mandamientos, ¿cuál es el principal mandamiento? Porque se dice que para los judíos la mitad de mandamientos eran más relevantes y habían otros que para ellos no eran tan relevantes. Y se hace la pregunta, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿De qué lado está Jesús? Vamos a conocer cuál es la opinión de Jesús. Y Marcos 12:28 entonces nos habla de esta realidad. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y sigue allí en la disertación, gloria a Dios, diciendo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esto nos lo dice la palabra preciosa del Señor. Yo quisiera entonces, a pesar que se han dado estos 10 mandamientos, permítanme hacer allí apreciaciones generales sobre este contexto, la portada de los mandamientos. Podría decirles esta mañana que cada uno de los 10 mandamientos es como la presentación de una serie de mandamientos que vienen detrás de ellos, porque uno de ellos viene hablando de la adoración a Dios, cómo debe ser la adoración. ¿Y qué pasa cuando en vez de adorar a Dios estamos adorando lo contrario? Detrás de ese primer mandamiento vienen una cantidad de mandamientos si hablamos del decálogo. Si hablamos de la idolatría directamente, detrás de ese primer mandamiento vamos a encontrar también una serie de mandamientos y restricciones o consideraciones. Tenemos otros mandamientos, no tomar el nombre del Señor nuestro Dios en vano. Hablamos acerca de la importancia. ¿Qué le dedicamos a Dios? Yo diría una contraparte de este cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. Lo dijo Jesús en el discurso. Recuerde que hay una contraparte para este discurso. Hay un sermón en un monte llamado el Monte Sinaí, pero 1500 años después hay otro gran sermón, el Sermón de la Montaña. Algunos lo conocen como el Sermón de las Bienaventuranzas, pero este no es un sermón simplemente de bienaventuranzas, es un sermón extenso que nos dice también que somos la luz del mundo, que nos dice también que somos la sal de la tierra, que nos dice que hay 2 caminos, que por sus frutos los conoceréis. Es un sermón extenso. Y en este sermón extenso, el Señor termina diciendo también, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán dadas por añadidura. Es ese mandamiento del reposo. Ahora lo encontramos en situaciones diversas. Una de ellas, que si el propósito es descanso, el descanso nos lo está dando Jesucristo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero que también se necesita un tiempo para Dios. Bueno, de manera personal, yo quiero agradecer a los hermanos que se toman su tiempo en tiempo de no pandemia y en tiempo de pandemia para sacarle un tiempo a Dios. Sacarle un tiempo donde decimos, vamos a dedicar unas horas para la adoración, para la comunión, para servir a Dios, para honrar a Dios. Vamos a desentendernos de muchas cosas. Y qué bueno es el versículo que ya acabo de mencionar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y trae promesa, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Gloria al Señor. Vienen mandamientos entonces que son base, que son, aleluya, portada de una cantidad de mandamientos que vienen detrás de ellos. Honrar a padre y madre, y no solamente el contexto de la autoridad de padre y madre, sino la autoridad como tal en todas las esferas, todos los niveles de sociedad. Gloria al Señor. El respeto por la vida, el respeto por el hogar y la familia, el respeto por los bienes de las personas, no hurtarás, el respeto por la dignidad de las personas, gloria a Dios, y la importancia de respetar o de no codiciar lo que no nos pertenece. Gloria al Señor. Aquí podríamos hacer mención como portada de cada uno de los mandamientos. Pero aparte de esto,
También decir que estos 10 mandamientos están divididos en dos grandes áreas. Una primera área que tiene una dirección vertical, es una relación entre Dios y los seres humanos. Los primeros 4 mandamientos me hablan de mi temor y mi obediencia a Dios. Los siguientes 6 mandamientos vienen con una dirección horizontal, mi relación con el prójimo, cómo trato con las demás personas. A ver, si pudiéramos hacer una división en 2 escalas. Pero quiero pasar a otra consideración. Yo quisiera hablarles esta mañana. Permítanme ustedes, regálenme el tiempo hoy para que hablemos de este aspecto. Y es que cuando hablamos de despojarnos, cuando hablamos de que hay cosas tanto en el creyente como en el que no ha conocido a Dios, se está enviando un llamado de parte de Dios de despojarnos. Yo quiero hablar de 3 tipos de pecados. Si tiene alguien cerca, dígaselo, 3 tipos de pecados y se los quiero mencionar. Gloria al Señor. Y qué bueno recordarlos aquí esta mañana. 3 tipos de pecados. Y quiero mencionar la naturaleza de cada uno de manera rápida, para que usted lo tenga, lo repita y si es el caso se lo mencione a alguien con quien pueda estar esta mañana. Si estás con un niño, si estás con un hermano, bien puede hacerlo. 3 tipos de pecados. Número 1, rebelión. Número 2, inmoralidad. Y número 3, iniquidad. Amén. Quisiera que tengamos en cuenta allí estas 3 categorías, naturalezas, formas en que pudiéramos considerar la pecaminosidad. 3 tipos de pecados: rebelión, inmoralidad y la iniquidad. Y hablar un poco entonces acerca de ellos, porque tanto los mandamientos, o más bien la desobediencia a los mandamientos, y donde leímos en Gálatas el capítulo 5 que nos habla de las obras de la carne, podemos considerar en qué sector, en qué área se encuentran estos pecados. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos de la rebelión, porque muchos de los pecados del ser humano son simplemente rebelión. ¿A qué corresponde? ¿Cómo podemos definir? ¿Cómo podemos explicar esta parte? Y cuán importante es que el creyente y el ser humano en general aprenda a despojarse de esto. La rebelión consiste en pecados que van contra la autoridad de Dios, que van contra el señorío de Cristo, que descalifican la autoridad de Dios, pecados que desplazan a Dios de su lugar y que es algo que nosotros, yo creo que si somos analíticos, reflexivos en nosotros, cuán orgullosos somos muchas veces, cuán arrogantes somos muchas veces, cuánto nos enojamos muchas veces por reclamar nuestros derechos, cuánto pudiéramos cambiar incluso hasta de la razón y en un momento emotivo pasar por encima de muchos contextos, porque simplemente queremos que nuestros derechos se hagan valer. Queremos hacerlos valer por la razón de otros o por nuestra fuerza. Pero esto nos permite darnos cuenta que tendríamos la posibilidad no solo de respetar a nuestro semejante, sino también de usurpar de alguna forma el lugar que a Dios le corresponde. Yo quisiera decirles esta mañana, en este aspecto, que la iglesia tiene un Señor. La iglesia tiene un dueño. La iglesia tiene alguien que manda, que dirige, y que a Él siempre debemos darle el reconocimiento, no solo un gloria a Dios. Hoy podemos gritar gloria a Dios. He visto la iglesia esta mañana, gracias a Dios por cada hermano, por cada hermana que ha estado en adoración, que hemos dispuesto este momento. Pero la adoración no la limitamos solamente a media hora de cántico. La adoración, el reconocimiento va en una vida entera, una vida completa. Gloria al Señor. Por eso hay algo para tener en cuenta aquí esta mañana, y es que a algo que nos invitó Jesucristo es a que aceptáramos su reino, a que aceptáramos entrar en el reino de Dios. Y escúcheme, donde hay un reino, hay un rey. Y si hay un rey, Él es el que manda. Y si usted ha aceptado ser parte del reino de Dios, el que dice cómo actuar, el que dice cómo vivir, se llama Jesucristo. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de la iglesia. Él es la cabeza en la iglesia. Él es el que tiene la autoridad. Gloria al nombre del Señor. Y esto nos va a permitir entonces saber mucho más fácil
direccionarnos mucho más fácil en cuanto a la obediencia. Cuando sabemos que estamos bajo mando, simplemente como pasa en alguna empresa, usted recién entró a una empresa y hay alguien que manda, usted lo único que dice es, sí señor, como usted diga. Pero a veces nos tomamos ya cierta fuerza, cierta confianza. Y pudiéramos entrar en un plano, diría yo, incluso de discusión, de pulso, de competencia. Pero Dios sigue siendo el Señor y Él es el que merece el reconocimiento. Démosle gloria a Dios esta mañana, iglesia. Démosle alabanzas al nombre de Jesús. Si me permiten entonces aquí hacer rápidamente panorama sobre el aspecto de la rebelión. Si nos vamos a algunos contextos, permítanme lo siguiente. Y es que hay pecados que van contra el señorío de Cristo. Pecados que van contra la autoridad de Dios. Por eso el mismo Decálogo dice algo, mis hermanos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué pudiera hoy convertirse en un escenario? ¿Qué elemento podría hoy desplazar a Dios? Podría desplazar a Dios un proyecto de vida. Podría desplazar a Dios el trabajo, la educación. Podría desplazar a Dios el dinero. Podrían desplazar a Dios. Ni siquiera estamos hablando ya de ídolos. Estamos hablando de cosas que pueden desplazar a Dios, que Dios me necesite para servirle, que Dios me necesite para buscarlo a Él, para consagración, pero hay otras cosas que lo desplazan a Él. Por eso el Señor dijo algo, y qué importante tenerlo en cuenta esta mañana, mis hermanos. Y es que antes de nosotros obedecer por la fuerza, el primer gran mandamiento, no sé si usted quiera recordarlo. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? El primer mandamiento de todos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hay que entrar en esa dimensión de aprender, de amar a Dios. Y a partir de amar a Dios, nuestra obediencia, nuestro reconocimiento será más fácil, será más factible para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Qué importante incluso considerar esto. Dentro de la rebelión está la desobediencia. Y en esto cayó el primer Adán desobedeció, se rebeló contra Dios, se dejó llevar por aquel ser que se rebeló contra Dios. Y en este caso entonces tenemos una situación y es como primer Adán no obedeció, pero vino el segundo Adán y él sí obedeció. Nuestro Señor Jesucristo se hizo obediente. Y ya saben ustedes, obediente hasta qué situación, hasta qué escenario, aún hasta la muerte, lo dice la palabra. Esta rebelión, ¿cómo nosotros podemos de verdad aceptar el señorío de Cristo cuando damos adoración solo a Dios? Aleluya. ¿Sabe usted que aquí están gran parte de las tentaciones descritas por los evangelistas que tuvo Jesús en el desierto? La Biblia dice que Jesús estaba ayunando, Jesús estaba en oración, y aún en la oración y en el ayuno. Yo quisiera que usted tenga en cuenta esto, porque estoy en un área que no tiene nada que ver con la inmoralidad. Estamos en un área que es más bien espiritual, pero aún en el ayuno hubo una tentación hacia la rebelión. Se le aparece el tentador a Jesús y le dice, no lo hagas como está escrito, como es justo. Más bien, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, lánzate de aquí, del pináculo del templo abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará que te lleven en sus manos los ángeles. Y luego le dice, todo esto te daré. Estamos hablando que el ser humano es dado al orgullo, al ego, a la fuerza, a sentirse autosuficiente. Y el diablo llegó con esa tentación a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. Personas que se pueden humillar y rendir simplemente por un beneficio, por una competencia. Pero en esta mañana, gloria al Señor, que cuenta todos estos. Papá, creo que necesito a Cristian. Señor Jesús. Hablamos acerca entonces de el primer pecado, que es la rebelión. Permítanme hablar del segundo concepto, el segundo grupo de pecados, que es la inmoralidad. Cuando hablamos de la inmoralidad, hablamos de pecados y acciones que afectan nuestro propio cuerpo. Nos hablan de una vida desordenada. Y en este grupo podemos entonces incluir lo que es la fornicación, lo que es los vicios,
lo que es acciones que atentan contra la vida y el cuerpo de la persona misma. No los está causando otra persona, los está causando la persona contra sí mismo. Está pecando contra Dios. Primera de Corintios 7, 18 y 19. La palabra nos dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y luego me llama la atención lo que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No nos pertenecemos a nosotros mismos. Recuerda el primer principio, esta iglesia tiene un Señor, alguien que es el dueño de nuestra vida. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Aún en aspectos como la inmoralidad, estamos irrespetando a Dios, estamos desplazando a Dios. Le estamos diciendo, Señor, usted no es el dueño de nosotros, usted no es el dueño de mi vida, yo soy el dueño de mi vida y hago con mi vida lo que yo quiera. Pero en este caso el Señor nos está recordando que le pertenecemos a Él. A ver, ¿dónde están los redimidos por Jesucristo esta mañana? ¿Dónde están los redimidos de Jesucristo? ¿Dónde están los que hemos conocido a Cristo? Yo le quiero decir a usted que levanta su mano esta mañana, que usted es templo del Espíritu Santo. Yo no sé cuánto ha recibido de Dios esta mañana, cuán necesitado vino de Dios esta mañana a la escuela dominical, cuánto necesita usted de Dios de aquí en adelante, aleluya, durante el tiempo de nuestra peregrinación. Si somos templo del Espíritu Santo, este templo no está para estar vacío, este templo está para estar lleno y que Dios llene con su presencia. Dios llene con su Espíritu Santo cada templo, cada corazón en esta preciosa mañana. Grite gloria a Dios, alabe el nombre de Jesús. Y hablando acerca de esta realidad, Primera de Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y miren esto si hablamos de inmoralidad, pecados contra sí mismo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En otras palabras, consagrado a Dios es, separado para Dios es, propiedad exclusiva de Dios es. Grite gloria a Dios. Aleluya. Y si hablamos del tercer grupo, no sé si alguno recuerde cuál es el tercer grupo. Hemos hablado de rebelión y hemos hablado de inmoralidad. Y en este aspecto hay un tercer grupo y hablamos acerca de la iniquidad. Y hay un padre de los inicuos. Y hasta la palabra lo dice, está en acción. Pero para hablar claramente de la iniquidad tiene que ver con acciones que afectan la integridad física, moral y espiritual de mi semejante. ¿Cuándo cometo iniquidad? Cuando estoy actuando contra otra persona, cuando estoy afectando a otra persona, cuando estoy pecando contra otra persona. Yo no sé si usted ha notado constantemente que Jesús en su ministerio y en su predicación habló constantemente de pecar contra el prójimo. A veces nos centramos solo en pecar contra Dios, en no pecar contra Dios. Y queremos respetar a Dios, amar a Dios, pero no respetamos al prójimo. Pecamos contra el prójimo. Y aquí yo quiero entonces mencionarle que la iniquidad es una acción que afecta la integridad física, moral y espiritual de mi semejante. Todo lo que atenta contra mi hermano. Y en este aspecto, como lo mencionaba hace un momento, mucho de lo que yo hago y respetando a mi hermano tiene que ver porque tengo más alto concepto de mí mismo. Porque de alguna forma estoy fundamentando un concepto, escúchenme, de idolatría, no teniendo un elemento, un Dios o una acción que se convierta en un Dios extraño, sino que yo mismo de alguna forma estoy incurriendo en idolatría. Esto se llamaría egolatría. Amén, egolatría. Me estoy idolatrando yo mismo. De esta manera, entonces, no importa pasar por encima de los derechos de los demás. Me quedaría fácil considerar que yo soy el mejor y los demás no lo son. Pienso que soy el perfecto. Casi que el Señor diría, ¿por qué entonces no miras la viga que hay en tu ojo, pero sí miras la paja que hay en el ojo de tu hermano? Y quisiera que todo esto lo tengamos presente esta mañana.
Porque cuando hablamos de estos mandamientos, noten que algunos tocan directamente con la inmoralidad como la conocemos, pero otros van en dirección de la rebelión contra Dios y otros van en mi relación con mis semejantes. Por eso entonces quiero considerar aquí algunas situaciones. Nuestro prójimo tiene derechos, posee derechos. Y a veces todo se vuelve una competencia desleal, podría decirlo yo aquí esta mañana. Bendito sea el Señor. Y he considerado parte de lo que he mencionado de estos tres grupos, basándonos en los 10 mandamientos. Pero me quiero regresar a Gálatas. Gálatas, el capítulo 5, donde leímos para iniciar. Porque el apóstol Pablo habla en profundidad con la iglesia. Y bueno, hablábamos que esto es un espejo. Me gustaría que con la ayuda de Dios pudiéramos examinar un poco, porque estamos hablando de un espejo que nos permite analizarnos y también de la importancia de despojarnos, la importancia de poder crecer en Dios. Porque yo pienso que el creyente rápidamente, cuando se acerca a Dios, tiene la posibilidad de ir creciendo. Se nota el crecimiento. Se nota cómo ese creyente crece, toma la posibilidad de alimentarse ya por sus medios, de dar pasos, amén, de crecer. Pero pareciera que llega a un nivel donde es riesgoso estancarse. Es riesgoso detenerse porque allí ya se requiere más dedicación, más compromiso, más conocimiento. Y aquí qué bueno hacer nuestro análisis, qué bueno mirarnos nuevamente al espejo, qué bueno, como diría alguien, si estamos haciendo una escultura, los rasgos grandes se hacen con cincel grande y martillo grande, sí señor, se hacen a grandes golpes. Pero cuando ya la escultura está adelantada, los detalles pequeños, no sé si todos me están aquí prestando atención esta mañana, los detalles pequeños son de más cuidado. Las herramientas son más pequeñas, las herramientas son de más dedicación. Y esos detalles hay que tenerlos precisos para que esa obra de arte sea admirada, quede en un punto de perfección, en una calificación sobresaliente. Yo siento que aquí muchos hemos logrado ciertos avances en el Señor. Dios está haciendo una obra de arte. Dios tomó de la cantera esa piedra, tomó de la cantera de esa mina, tomó, pudiéramos decirlo, esa esmeralda, esa piedra preciosa y ha venido trabajando. Y quizás al principio Dios de un martillazo fuerte arrancó muchas cosas, lo más fuerte, lo más grande. Pero escúcheme, aquí estamos en la presencia de Dios. Dios quiere seguirnos moldeando. Dios quiere seguirnos perfeccionando. Dios quiere seguir trabajando en nosotros. ¿Por qué no levanta su mano allí donde está y dígale, Señor, yo necesito que tú sigas moldeando mi vida, que tú sigas obrando en mi vida? Él empezó en nosotros la buena obra. Y esa buena obra requería, aleluya, de una transformación. Esa buena obra requería que Dios nos golpeara de tal manera que nos llevara a un arrepentimiento. Esa buena obra requería que Dios arrancara cosas, incluso nos llevara a morir al viejo hombre. Pero Él empezó la buena obra y ha avanzado tanto que ahora el trabajo de Dios tiene que ser más detallado y no nos podemos quedar sin esa parte fina. Así como algunos decían, la obra gris. Nuestro templo requirió un tiempo para la obra gris. Y cuando parece que ya todo está para terminar, los detalles, alguien dijo, la obra blanca requiere más tiempo, requiere más dedicación, requiere más perfección, requiere detalles especiales. Gloria al Señor, que Dios nos permite estar sentados ante este escenario para escuchar su palabra y seguir moldeados por el Señor. Por eso quiero tomar este contexto porque tanto Gálatas como Efesios es escrito a la iglesia. Gálatas y Efesios, escúchenme, no son cartas evangelísticas. Gálatas y Efesios no son cartas para los amigos, alguien que todavía está borracho, alguien que todavía está perdido en el pecado, en la esclavitud. Gálatas y Efesios es escrito a la iglesia, pero escrita a la iglesia, el apóstol tiene que seguir hablando, despojaos. Tiene que seguir hablando, apártense de aquellas cosas. No sigan viviendo la vida de los gentiles. Gloria al Señor y permítanme.
Si leyéramos rápidamente, ustedes permítanme leer rápidamente nuevamente lo que dice Gálatas 5, el versículo 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y aún cosas semejantes. Quizás cuando hacemos un análisis en nosotros, alguien dirá, no, ya de todo ese grupo, esas 18 cualidades, ya Dios me libró, pero quizás queda algo por allí, queda algo más pequeño. Y eso que parece tan pequeño, como dijo el escritor a Eclesiastés, las moscas, ¿cierto? Lo pequeño, pero hace perder el buen olor del perfumista. Y allí es donde necesitamos obra de Dios. Así que permítanme, si tomamos estas 18 características de las obras de la carne, permítanme irme hacia el concepto de rebelión. El apóstol entonces menciona allí lo que es la idolatría. Y cuando hablamos de la idolatría, entonces nuestra otra versión de la Biblia lo describe como adoración a dioses falsos. Si tomamos otra característica que está asociada con la rebelión, estaría la hechicería, en otras palabras, la práctica de la brujería. Pero donde más se centra el apóstol es en obras que están asociadas con la inmoralidad y con la iniquidad. La inmoralidad, pecado contra sí mismo. La iniquidad, pecado contra mi hermano. Permítanme. Si hablamos de estas 18 características de las obras de la carne y las asociamos con estas 3 áreas, entonces tenemos que decir que muchas de ellas están asociadas con la inmoralidad, como cuáles: el adulterio, infidelidad en el matrimonio, están asociados en medio de esta. Si hablamos de algunas características más, está la fornicación, relaciones y prácticas sexuales prohibidas. Yo creo que es algo de lo que el apóstol y el Espíritu Santo estará insistiendo constantemente. Huid, porque es algo que constantemente está asediando a las personas, al creyente, y hay una invitación a huir. Gloria a Dios. Hay otra característica como es la inmundicia. En otras palabras, muchos vicios o impureza. Se puede llegar a una vida de muchos vicios. Y yo pienso que constantemente Dios necesita que el creyente vuelva a Betel, que el creyente vuelva a levantar altar para Dios, recordar cómo nacimos de nuevo, cómo empezamos. De esa manera podemos, aleluya, ser purificados, ser renovados en Dios. Permítanme mencionar algunos más. La lascivia, que consiste en malos pensamientos. No sé, mi hermano y mi hermana, a esta altura hay momentos donde el creyente lleva una vida cristiana a altura y está en ese goce de la presencia de Dios. Pero pareciera que a veces hay ciertos altibajos, y ese que estuvo tan arriba en la cumbre de la montaña desciende un poco y ahora su mente está siendo bombardeada, está siendo atacada, está siendo allí estremecida por el enemigo y por nuestra propia naturaleza pecaminosa. La lascivia tiene que ver entonces con los malos pensamientos, con el descontrol, con la codicia. Dentro de estas cualidades están las borracheras también, el satisfacerse a sí mismo, los vicios. Yo diría, mucha gente hoy cuestiona así el cigarrillo y tal cosa, y las drogas no son malas porque no están descritas en la palabra. Sí es pecado contra ti mismo, sí es daño contra ti mismo, y como principio está estipulado en la palabra. Se habla de las orgías, y cuando tomamos esta palabra orgías, en la nueva versión, en la traducción lenguaje actual dice orgía como fiestas donde se hacen muchas cosas malas. Escúchenme, fiesta donde se hacen muchas cosas malas. Otra traducción dice parrandas y cosas parecidas. Yo le diría, hermano, el temor a Dios todavía se necesita en nosotros. El temor a Dios todavía se necesita en nosotros. Yo siento que a veces el creyente podría llegar a una situación como Lot. Lot se separó de Abraham y se fue acercando a Sodoma, y no vivía primeramente en Sodoma, pero la Biblia sí dice que poco a poco fue acercando sus tiendas hasta que lo encontramos metido viviendo en Sodoma. Hay veces que el creyente comienza a ver que mucho de lo que hacen los demás no es tan malo. No, yo no voy a hacer nada malo. Yo le diría hasta donde podemos abstenernos.
La Biblia dice, absteneos hasta de toda especie de mal. Yo quiero hablar en esta mañana acerca de la palabra porque es algo que Dios ha venido colocando en mi mente, en mi corazón hace algún tiempo, y es importante tenerlo aquí presente en esta mañana. Grite gloria al nombre de Jesús. Alabe el nombre de Jesús esta mañana. Tenemos entonces lo que es la rebelión y lo que es la inmoralidad. Pero finalmente quiero hablar acerca de lo que sería iniquidad bajo las características que menciona el apóstol Pablo a los Gálatas. Cuando hablamos de la iniquidad, es ausencia del amor al prójimo, pecado contra mi prójimo. ¿Por qué a veces me sería, usted está atento esta mañana al mensaje, ¿por qué me sería tan fácil hablar de mi hermano? ¿Por qué me sería tan fácil criticar a mi hermano? ¿Por qué me sería tan fácil pensar mal de mi hermano? ¿Sabe? Una de las razones puede ser falta de amor al prójimo, falta de amor por mis semejantes, que no lo amo tanto como tal vez me imaginaría, porque cuando yo amo, me duele lo que le pasa a esa persona. Me duele lo que le pasa a ese semejante del que podría estar sucediendo cosas difíciles, el que está desanimado, el que está desorientado, el que está ausente. Gloria a Dios. Me debo poner en sus zapatos, podría decirlo yo así esta mañana. Y las características que menciona el apóstol, que es la categoría más grande. Escúcheme, en las obras de la carne de Gálatas hay más acciones que hablan de la iniquidad que acciones que hablen de la rebelión o que hablen de la inmoralidad. Habla más de mi egolatría que me lleva a pecar contra mi hermano. Y entre ellas está las enemistades. En otras palabras, odiar a los demás. Cuando yo llego a una fase donde digo, me cae tan mal que no lo soporto. Me cae tan mal que no puedo ni verlo. Yo podría decir, hermanos, aquí necesitamos que Dios opere. Necesitamos que Dios obre porque son cosas que parecen menos. Escúchenme, un predicador hace un tiempo decía, son cosas que pasan aquí adentro y que difícilmente nos harían sentir la necesidad de tener que arrepentirnos. Pero dentro de las obras de la carne están categorizados también como cosas de que si las practicamos no heredaremos el reino de Dios. Porque estamos quitando el señorío de Cristo al darle un lugar de respeto y de amor a mi semejante. Está entonces, aleluya, el odio a los demás. Está la palabra pleitos. En otras palabras, las peleas constantes de unos con otros. Cuando la Biblia nos habla de la comunión, nos habla de la armonía, nos habla del respeto, nos habla de la comprensión, nos habla de ayudarnos unos a otros, los fuertes ayudar a los débiles, gloria a Dios, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Yo quisiera que usted le preste atención a esta palabra, bendito sea el nombre del Señor. Uno de nuestros líderes dice, alguno ora para que les vaya mal, sí Señor. Son situaciones, mis hermanos, son situaciones donde tremendo que caiga, ¿cierto?, el juicio, que suceda esto, lo otro. Estamos en un contexto de un amor verdadero unos por otros en el nombre de Jesús. Celos, ¿cierto? Sentir que alguien quizás se está volviendo más importante que nosotros y vamos a pelear con él para que no me desplace. Iras, mantener enojado por todo. ¿Sabe usted detalles como este? Nos acostumbramos a un lugar en el templo, ¿cierto? Una sillita en el templo. Y el día que llegamos ya está ocupado. Y al estar ocupado, he visto hermanos que se van de la iglesia porque les ocuparon la silla. Se perdieron la bendición, ¿cierto? Se perdieron ese privilegio de honrar a Dios porque están en una alteración, en una posición de considerar que, a ver, como que son el centro del universo. Contiendas, en otras palabras, ser egoístas, dice otra versión, egolatría, orgullo desmedido. Nos hemos ido extendiendo, pero permítanme complementar aquí estas características. Disensiones, discusiones por todo, pleitos por todo. Herejías es la actitud de causar divisiones, generar grupos que separan de los demás. De Gálatas no se menciona mucho esto, pero la Biblia sí dice en cuanto a los corintios que los corintios se habían dividido en grupos. Los de Pablo, los de Pedro, los de Apolos, los de un grupo, los que decían de Cristo, se dividían. Son disensiones o más bien herejías. Y todo esto lo dice la palabra. No somos llamados a separar. Escúcheme, Efesios habla constantemente por el contrario de la unidad.
la unidad del Espíritu, que atraigamos a los demás, que aprendamos a amarnos, que seamos puentes que unamos, que seamos personas que atraen a otros en el nombre de Jesús a través de la comprensión, no midiendo el grado de la perfección de otro, sino entendiendo que es en la presencia de Dios que podemos ser pulidos, moldeados, podemos ser perfeccionados de una manera especial. Gloria al Señor. ¿Qué podríamos decir aquí en las características finales? Las envidias. ¿Cuándo se envidia a otra persona? Se envidia a otra persona. Quería incluso haber proyectado una imagen aquí, pero era difícil. Imagínense usted dos amigos suyos, dos amigos. El uno tiene un Audi, el otro tiene un Renault 4. ¿Cómo está la comparación? ¿De quién de los dos tendría envidia usted? ¿De quién de los dos tendríamos más fácilmente envidia? ¿A quién envidiamos? De alguna forma envidiamos al que creemos que está por encima. Envidiamos al que sentimos que tiene más que nosotros o que tiene algo que no merece tener y que lo merecemos nosotros. Pero aquí en este caso Dios como que comienza a tomar el cincel más pequeño y quizás quiere hablar de cosas que no son escandalosas, sino cosas que suceden, batallas dentro del alma, batallas dentro de la mente, batallas dentro del corazón. Pero algo quería decir yo hace unos minutos, y es que mucho de lo que hay adentro, tarde que temprano, si no se soluciona, si no se sana, si esa herida no es tratada, tarde que temprano comienza a fluir, tarde que temprano comienza a reflejarse. Y tristemente se puede reflejar en un momento inoportuno, en un momento de daño, en un momento donde quizás estoy más vulnerable, en un momento donde se puede causar daño. Pero esta mañana yo siento que aquí tenemos el alfarero que trata el barro, que hace las vasijas nuevas, que cura, que bendice, que con su unción puede hacer algo maravilloso. Aquí tenemos la presencia de Dios. Quizás en este mensaje usted no ha saltado, quizás en este mensaje usted no se ha estremecido, quizás este mensaje no es el mensaje, aleluya, de más likes, quizás no lo sea, pero yo sí siento que a través de unas frases que el Espíritu Santo permite esta mañana, Dios puede hacer algo en la vida de alguien que está siendo perfeccionado, de un ciudadano del cielo que Dios quiere tener en mejores condiciones. Porque escúchenme, la iniquidad o las prácticas asociadas con la iniquidad afectan la convivencia, afectan el compañerismo, afectan la unidad, afectan la armonía, afectan, déjenme decirlo en términos más de liderazgo, afectan el trabajo en equipo, afectan el trabajo como grupo, afectan la unidad de la iglesia. Pero si Dios comienza a ayudarnos para que esto salga, esto no nos siga haciendo daño, qué armonía, qué unidad vamos a tener entre nosotros. Vamos a entendernos, a comprendernos, a soportarnos, a amarnos los unos a los otros. Porque dentro de estas características está también el homicidio. Y homicidio, bueno, homicidio, querer quitar el derecho de vivir del otro. Querer quitar el derecho de la vida del otro, cuando tiene un derecho, cuando está en un proceso, cuando Dios también ha sido paciente con nosotros, cuando Dios se ha esmerado y ha usado cantidad de instrumentos en nuestro bien para que estemos no perfectos, quizás mejor que otros, pero estar mejor que otros es para desde arriba extender la mano en acción de misericordia para levantar, para rescatar y para ayudar a los demás. Finalmente, el texto nos dice, si hablamos solo de 3 categorías, que los que practican la rebelión, que los que practican la inmoralidad, que los que practican la iniquidad, no heredarán el reino de Dios. Pero los que estamos aquí somos ciudadanos del cielo. Somos parte del reino de Dios. Y como parte del reino de Dios, el apóstol Pablo simplemente nos dice, despojaos. Si hay algo que esté haciendo daño, si hay algo que está afectando, quítalo. Despojaos de aquello, porque Dios a cambio, escúcheme, Dios dice que me quite algo. Sí, Señor, que me despoje de algo. Pero cuando me dice que me despoje de algo, me está dando algo mejor. Me está entregando algo mejor. Gloria al nombre del Señor. Y cuando el Señor nos dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ahora nos dice, vestíos del nuevo hombre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. No sé si tengo el texto exacto aquí en esta preciosa mañana. Aquí a mano sería bueno intentar ubicarlo, pero nos habla de reemplazar aquello que no sirve. Y por eso la palabra del Señor nos dice
En Efesios 4:24, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Este es creado según Dios, aleluya, en la justicia y santidad de la verdad. El texto nos habla entonces de despojarnos, de desechar, de renunciar, amén, y ahora de vestirnos del nuevo hombre. Gloria a Dios, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y ser llenos del Espíritu Santo. Por eso quiero dejar versículos aquí para que hagamos una oración final. Quisiera pedir luego al hermano Raúl que nos ayude haciendo esta oración final y luego un cántico para entrar en nuestra recta final de esta escuela dominical. Pero la traducción lenguaje actual en Romanos 12:2 nos dice, y no vivan ya como vive el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Esta es la palabra del Señor. Dios nos invita a despojarnos de lo que nos priva de la imagen del nuevo hombre. Dios nos invita a permanecer crucificados con Cristo. Dios nos invita a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y la palabra espíritu podría hacer alusión a presencia de Dios, pero también a actitud. Renovemos la actitud, cambiemos la actitud en lo que hay que cambiar la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar de nuestros hermanos, cambiar la manera de pensar en cuanto a nuestro compromiso con Dios, en cuanto a sentir que todavía tenemos un Señor sobre nosotros, Jesucristo, que es el Rey de Reyes, el Señor de la iglesia. Somos llamados a vestirnos del nuevo hombre, el modelo de Dios. Recuerde que Cristo es el segundo Adán. Cristo es el segundo Adán que no se dio frente a las tentaciones del pecado y somos llamados a llenarnos del Espíritu Santo. Qué bueno recordar, Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Esta es la palabra de Dios. Este es el mensaje que yo quiero dejar con ustedes esta mañana. Hay cosas de las que deberemos despojarnos. Hay una escultura que es tu vida y es mi vida que Dios está moldeando. Todavía hay cosas que quizás Dios deba quitar y arrancar para ser perfeccionados en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido una bendición compartir esta mañana este mensaje para todos ustedes en el nombre de Jesús. Invito al hermano Raúl nos ayude allí con una oración de acción de gracias. Hermano Jonier luego nos ayuda allí con el cántico. Hermano Jimmy entra a la parte final de esta escuela dominical. Dios amado y Padre Celestial, en este momento damos gracias por tu bendición, la bendición que nos permites de poder estar en ti y permanecer en este momento en tu presencia. Gracias por la bendición que nos permites, Dios amado, de estar conectados en este momento con tu palabra. Poder entender y poder conocer, Señor, cada una de las expresiones bíblicas, Dios, que nos permiten y nos dan claridad y nos permite ponernos el día de hoy en el espejo, ese espejo espiritual, Dios amado, que tú nos preparaste en el día de hoy por medio de tu ministro, por medio de tu siervo. Dios amado, te agradecemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, Señor, se levanta en ese momento en gracias y adoración, Señor, por medio de la gracia que tú has derramado por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, Dios y Padre Celestial. Te pedimos perdón, Dios amado, porque realmente sí hemos pecado y nos hemos ido en contra